Listo, sí, señor. Muchas gracias. Entonces vamos a grabar. Bueno, chicos, como para que no rinda, si quieres, dejamos las preguntas al final. Entonces, bueno, esta es nuestra fase 3 que corresponde a la fase de evaluación. Para que todos tengamos en cuenta las fechas, la fecha de apertura fue el pasado 12 de octubre y finaliza el próximo 22 de noviembre del 2023. Recordemos que para esta fase tenemos dos partes. La primera son todas las actividades individuales, en la cual ustedes deben realizar las siguientes actividades. En primer lugar, deben realizar un mapa conceptual sobre las temáticas generadas de la unidad 2, definir los objetivos de seguimiento y evaluación, elegir una herramienta de seguimiento y evaluación y finalmente justificar con buena argumentación la elección de esta herramienta que deben entregar de forma individual. Estamos solo en la parte individual. Las evidencias que ustedes deben entregar en la parte individual es, en primer lugar, la portada. Tenemos la introducción, el mapa conceptual, el objetivo de seguimiento y evaluación, la herramienta de seguimiento y evaluación, las referencias bibliográficas teniendo en cuenta el uso de las normas APA y este formato del documento puede ser entregado en doc o PDF. Acá les hice un pequeño resumen de la rúbrica para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es la primera parte, esta es la rúbrica de la parte individual, donde el total es de 70 puntos, donde en primera instancia se evalúa el mapa conceptual. Entonces, si el estudiante desarrolla el mapa conceptual que incluya los conceptos principales tratados en la unidad 2, tendrá una puntuación de 25 puntos. La estructura de la evaluación y justificación, entonces el estudiante debe estructurar una tabla sobre los proyectos y presentar la evaluación de la viabilidad, esto teniendo en cuenta la herramienta que ustedes seleccionen. Esto tendrá una puntuación de 25 puntos y tenemos la participación en el foro. Yo aquí quiero ser muy enfática. Yo ya evalué la mayoría de los proyectos y es importante que revisen esta parte de la rúbrica porque la rúbrica es muy clara donde dice que el estudiante está atento al foro y participa de forma activa para la construcción del trabajo final con mínimo 2 aportes significativos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta parte? Porque ustedes en algunos casos piensan que subiendo el mapa conceptual, subiendo de pronto la elección, el cuadro que les estamos pidiendo de la elección de la herramienta, ya son los aportes. Esos no se cuentan como aportes porque estos 20 puntos que se obtienen son claros que es en la construcción del trabajo final. Entonces son aportes que ustedes evidencian que realmente han participado activamente en la fase colaborativa. Sé que muchos se les ha facilitado o que muchos prefieren trabajarlo íntimamente a través de grupos de WhatsApp o documentos internos, pero sí es muy importante que al menos evidencien dos aportes a esa construcción de la parte colaborativa. Bueno, teniendo en cuenta, estas son las actividades individuales. Entonces, lo primero que deben hacer es ingresar al entorno de aprendizaje y de ahí ustedes van a revisar el contenido y referencias bibliográficas de la unidad 2. Entonces, para abordar estos contenidos se requiere consultar las siguientes referencias bibliográficas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es le dan clic en cada una de las referencias y hacer una revisión exhaustiva de cada una de la documentación. Ya después de esa parte tenemos un segundo punto en nuestra actividad individual, en la que en esta tercera tarea tenga en cuenta los recursos anteriores, que es la parte bibliográfica, y realice un mapa conceptual sobre las temáticas generales de la unidad.
En esta unidad se abordan los siguientes contenidos. Entonces, para esta unidad vamos a hablar en primer lugar del seguimiento y evaluación del proyecto, gestión y control de la calidad del proyecto, seguimiento de condiciones del proyecto, resultados y cierres del proyecto y claves de éxito. Estos son los temas que ustedes deben abordar en el mapa conceptual y pues para tener la calificación alta, pues debe contener 5. Esto teniendo en cuenta la revisión bibliográfica que vimos anteriormente. Entonces, en muchos como que se confundían cómo desarrollaban el mapa conceptual, entonces aquí queda más claro que debe contener ese mapa conceptual. De igual forma, cada estudiante debe definir los objetivos de seguimiento y evaluación, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar en la documentación el proceso de seguimiento y evaluación, pues que es continuo y integrado en el proyecto desde su inicio y la definición del proyecto, como ustedes saben, es supremamente importante. Entonces, se recomienda que esta definición sea muy clara, concisa, de los objetivos del proyecto que ustedes desean alcanzar a través de la ejecución del mismo, definición del alcance del proyecto, del tiempo, del coste y de la calidad exigida para dicho. Entonces, esta es como una definición que debe tener en realidad el objetivo. Entonces, yo sé que ustedes en la mayoría ya tienen un proyecto, ¿sí? Algunos lo han trabajado de manera individual, otros de manera colaborativa, pero este es un ejemplo de qué deben tener su objetivo, para que quede más claro, porque no, más adelante se les va a dificultar con la actividad. Entonces, la idea es que ustedes revisen nuevamente su objetivo y definan el alcance, realmente cuánto tiempo que van a hacer, del tiempo, el coste y la calidad, ¿vale? Bueno, y la tercera parte de nuestra actividad individual es elegir una herramienta de seguimiento y evaluación. Entonces, como recuerdan allí, ustedes deben elegir una. Aquí está en la parte individual, pero ya cada uno elige su herramienta. Para este caso, ustedes tienen dos opciones que ya más adelante lo voy a explicar más detalladamente, que tenemos por una parte el cuadro de mando operativo, que es una de las principales herramientas empleadas para la evaluación y para la gestión estratégica de proyectos. El cuadro de mando operativo es una herramienta de control enfocada al seguimiento de indicadores asociados a los proyectos o a la propia empresa. Entonces, como ustedes pueden observar, para esta herramienta es fundamental esos indicadores que ustedes determinaron en la actividad anterior. Está centrado más en indicadores que generalmente representan los procesos. Y por otro lado, pues tenemos la segunda herramienta, que es el método del valor ganado. Entonces, este ya compara la cantidad de trabajo planeado con lo que realmente se ha determinado, para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado está llevándose a cabo de acuerdo con lo planeado. Entonces, aquí es muy importante que ustedes hayan definido muy bien el presupuesto. Entonces, acá lo que tienen que analizar es realmente cuál, de acuerdo al proyecto que ustedes venían trabajando, ya vienen a continuar la fase 2. Entonces seleccionan cuál se acomoda mejor al proyecto y a lo que ustedes determinaron. Esto es individual. Esta selección de proyectos estamos en toda la parte individual. Cada uno presenta un cuadrito con la viabilidad y cuál es la herramienta que ustedes seleccionaron. Bueno, eh, entonces, en esta parte es importante destacar, en la tercera parte es fundamental justificar la elección de esa herramienta. Entonces, no es simplemente indicar porque de pronto se les facilita o eso, simplemente es necesario que ustedes nos justifiquen realmente por qué se acopla a sus necesidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo hipotético. Yo tengo un proyecto de alertas tempranas. Hay un chico que me presentó un proyecto muy interesante que era instalar sensores en los ríos para estar monitoreando en tiempo real los ríos y evitar inundaciones en un municipio, ¿cierto?
Entonces, realmente, ¿cuál es la justificación? Uno de los indicadores que él me planteaba era determinar la frecuencia con el que se generaba la alerta y determinar realmente el número de afectación en ola invernal. Como yo observo, pues tengo muy buenos indicadores, entonces yo me iría por la primera herramienta, que es el de mando o el de cuadro de mando operativo, porque lo puedo establecer más fácil. Pero si ustedes tienen una proyección diferente en cuanto a presupuesto, costes, entonces pueden usar la segunda. Pero es realmente que me den una justificación porque consideran que esa herramienta se acopla a su proyecto. Bueno, acá había una duda que era las actividades individuales, ¿cómo las subimos? Uno, tengan en cuenta que esto se debe evidenciar el aporte en el foro colaborativo, el aporte individual, pero también en su entorno de evaluación. Ustedes lo pueden subir o individualmente o cuando hacen el envío, pues pueden agrupar los individuales y el colaborativo. Entonces, no sé si hay alguna parte en la individual o puedo seguir con la parte, alguna pregunta o al final hacemos preguntas, ¿se les parece? ¿De las dos? Sí, me Ustedes me parece dirán. bien. Al final, Con profe, eso, pues, listo. Entonces al final vayan anotando si hay alguna duda. Bueno, esta es nuestra parte individual. Ahora continuamos con nuestra parte colaborativa. Entonces, acá pues una recomendación personal, no está en la guía, es que trabajen un documento en línea para que sea más fácil poder unir todo el material que se pide. Entonces, para la parte colaborativa, lo primero que ustedes tienen que hacer, el grupo debe seleccionar una de las herramientas de seguimiento y evaluación y aplicarlo en el proyecto. Ustedes ya dijeron cuál cada uno, pero al final llegan a un consenso y me dicen, como grupo vamos a usar tal herramienta. ¿Listo? Segundo, pues viene un tema de recopilación de datos y análisis de los mismos, una toma de decisiones, que es lo fundamental, y una elaboración de registros de resultados. ¿Qué debe tener ese documento como tal que ustedes deben presentar como fase colaborativa? Tienen que presentar una portada, una introducción, el desarrollo de las fases solicitadas del proyecto, las referencias bibliográficas teniendo en cuenta el uso de las normas APA y el formato en documento que puede ser entregado en .doc o .pdf. En cuanto a la rúbrica de evaluación, para la parte colaborativa, este tiene un total del aporte, acá me quedó mal, qué pena, del aporte colaborativo de 100 puntos, que consta de dos partes. Primero, los estudiantes, las fases del proyecto. Entonces, los estudiantes desarrollan cada una de las fases solicitadas del proyecto. Esto es antecedentes del proyecto, definición de los objetivos de seguimiento y evaluación, elección de una herramienta de seguimiento y evaluación, recopilación de datos y análisis de los mismos, toma de decisiones y elaboración de registros de resultados. Esto tiene una ponderación de 90 puntos si cumplen con cada una de las fases. Y tiene otra puntuación en cuanto al trabajo escrito. Entonces, si el estudiante presenta el trabajo con todos los elementos planteados, solicitados en el ítem del producto final y teniendo en cuenta el uso adecuado de las normas APAS, teniendo en cuenta pues la plantilla sugerida, van a tener 10 puntos para un total de 100 puntos. Entonces, recuerden, la parte individual tiene una puntuación de 70 puntos y la parte colaborativa de 100. Entonces, tengan en cuenta que la parte individual tiene una ponderación bastante alta, entonces para que todos trabajen esa parte individual. Bueno, ¿qué nos piden en esta actividad colaborativa? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y la lectura de la unidad 2, que lo desarrollamos en la parte individual, lo primero que ustedes tienen que hacer es un trabajo colaborativo y definir
la herramienta de seguimiento y evaluación y aplicarla al proyecto desarrollado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que indicar en el foro, se tiene que evidenciar en el foro si seleccionaron el cuadro de mando operativo o el valor ganado y evidenciarlo en el foro de discusión de evaluación, la herramienta del foro colaborativo que van a trabajar como grupo. Ustedes pueden cada uno elegir una diferente, pero finalmente en consenso tienen que determinar una sola herramienta. Ya cuando seleccionan esa herramienta, entonces tienen que aplicarlo al proyecto. Entonces vamos a explicar brevemente en qué consiste cada una de las herramientas para que ustedes lo vayan teniendo como claro y vayan determinando cuál se acomoda de acuerdo a cada uno de los proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un diseño de un cuadro de mando operativo, tiene diferentes fases. Primero es la elección de indicadores, que en este caso, pues en la tarea, en la fase 2, ustedes ya tienen unos indicadores establecidos. Entonces, es la definición de las variables susceptibles de evaluación. Estos indicadores deberán generar información útil para el posterior seguimiento y evaluación que facilite la gestión de los proyectos y la toma de decisiones ni medidas correctivas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de los proyectos. Acá les puse algunos indicadores de ejemplo de un proceso de seguimiento, como puede ser el porcentaje de desviación de costo, desviación de número de días en plazos estimados para la ejecución del proyecto, porcentaje de ejecución de las tareas asociadas al proyecto, carga de trabajo de los recursos profesionales asociadas al proyecto. Era por eso que en la fase 2 hicimos tanto énfasis en que ustedes determinaran y que establecieran indicadores muy concretos de sus actividades. En el caso, por ejemplo, de los sensores, es número de afectaciones y número de alertas generadas. Entonces, eso me va a poder, como lo dice acá, hacer un posterior seguimiento y evaluaciones y medidas correctivas. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay demasiadas alertas, entonces es un tema de estrategia para el municipio decir, hay que establecer, no sé, a través de bomberos y gestión del riesgo, una estrategia de monitoreo más seguido, etcétera, etcétera. O por ejemplo, si las alertas son muy distantes una de la otra, pues eso va a permitir que las estrategias para el municipio sean más efectivas. Entonces, ustedes tienen que evaluar de acuerdo a esos indicadores si aplica el cuadro de mando operativo. Después viene la segunda fase, que es la clasificación de la información. Entonces, esta fase consiste en la descripción de la forma en la cual se clasifica la información. Hoy existen múltiples bases de datos que permiten diseñar matrices multidimensionales que habilitan la clasificación de la información en función de múltiples parámetros, ya sea por concepto, producto, sector geográfico, unidad de negocio, etcétera. Esto nos va a permitir disponer de diferentes vistas de la información en base a las características y a la clasificación que se realice de la misma. Entonces, acá les coloqué un pequeño ejemplo de la clasificación de información que se hace mediante matrices multidimensionales. Esto podrá clasificar información en base a parámetros como por producto, por cliente. Esto tiene que ver con clientes satisfechos, número de clientes nuevos, por estado de ejecución del proyecto. Entonces, es de acuerdo a su proyecto por unidad de negocio si se establece esa clasificación de la información y recuerde que son las vistas de la información. Entonces, teniendo en cuenta el producto que ustedes definieron, me imagino que en algunos casos o la mayoría pues puede tener una vista para el cliente, un visto para administrador. Entonces, es como definir todo ese tipo de clasificación de la información. La tercera es la frecuencia de la actualización de la información. Entonces, hay que definir la periodicidad con que va a actualizar los valores de los indicadores, si se van a actualizar vía online o de forma diaria, semanal o mensual. ¿Mm? Era lo que yo les comentaba de las alertas tempranas. Aquí es fundamental decir,
pues en caso, digamos, que son ciudades con bastantes lluvias, pues se supone que debería ser diaria, pero no sé, digamos, en municipios donde las lluvias son escasas, entonces como por ejemplo Lima, que casi ni llueve, pues no va a ser necesario que sea diaria, sino cada semana o mensual. Entonces, esa frecuencia de actualización hace referencia a los indicadores de seguimiento que se actualizarán sus datos mensualmente. Los indicadores de evaluación del proyecto concluido actualizarán su información semestralmente. Eso es como para determinar. Este es un ejemplo. Recuerden que siempre el recuadrito en amarillo es el ejemplo del de arriba. El cuarto ya es la definición de las bases de referencia. Entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es, cada indicador del cuadro de mando pueden compararse con múltiples datos o indicadores. No obstante, resulta de gran utilidad definir para cada indicador una base de referencia sobre la cual calcular los desvíos que puede detectarse. Entonces, se pueden definir distintas bases de referencia, como por ejemplo, pues, ustedes pueden determinar. Recuerden que esto es de acuerdo a los indicadores: satisfacción del cliente. Entonces, si es menor al valor obtenido en la apuesta del semestre anterior es de 5,7, número de cliente menor al número total de clientes en el semestre anterior, test de calidad de productos elaborados, número de nuevos canales de distribución. Entonces, estas son algunas bases de referencia que ustedes deben definir. Y el quinto la quinta parte es los parámetros de alarma. Entonces hay que determinar la determinación de los umbrales de alarma que detecta cuando alguno de los indicadores ha obtenido un valor anormal o que precisa de estudio. Las alarmas se activan en función de los parámetros que se fijen en cada caso. Entonces, cada parámetro de alarma que ustedes determinen debe tener un número. Entonces, porcentaje de desviación de coste que no supere el 10%, desviación de plazos, valor superior a 30 días, porcentaje de ejecución, valor inferior a 90 días, satisfacción del cliente, valor inferior a 4 puntos, etcétera. Por ejemplo, la persona encargada de gestión del riesgo fue el que determinó cuando es alerta amarilla, perdón, alerta amarilla, verde y roja. Porque si se pasa de un parámetro en específico, por ejemplo, de 0 a 5 es amarilla, de 5 a 10 es verde y de 10 en adelante roja. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos, ustedes deben, de cada de sus indicadores, entonces deben establecer como esas alarmas. Y finalmente, pues tenemos la representación de la información. Entonces, ahí es importante pues, la elección de herramienta de presentación de la información. La herramienta de representación por lo general suele ser gráficos, que es como la forma visual de mostrar el estado en el que se encuentra el proyecto y como entender pues el análisis. Es importante la representación se realice de una forma que sea visual y fácil de entender e interpretar. Recuerden pues que nosotros estamos trabajando sobre proyectos para la gente, para un usuario final. Entonces, la idea es que estos proyectos sean fáciles de analizar, no solo ustedes que tienen la información, sino también para un externo y, por ejemplo, que soy la profe, poderles entender. Entonces, por ejemplo, esa satisfacción del cliente es fácil entender que actualmente se tiene una satisfacción bastante alta a comparación del semestre pasado. Clientes nuevos, actualmente se han tenido más clientes nuevos que el semestre pasado y lo mismo el test de calidad. Entonces, pues creo que en temas de gráficas, esta es una forma, pues ustedes encontrarán de pronto otras formas de esa representación de la información, pero lo que se busca es que sea muy fácil de interpretación por parte de uno, ¿no? Bueno, ese es el primero, que es el del mando operativo, y ya tenemos la segunda herramienta que también puede ser seleccionada como de acuerdo a su proyecto, y es el análisis del valor ganado. Para esta metodología existen varios conceptos a tener en cuenta asociados a este método de seguimiento.
Entonces, aquí les hice un resumen que deben tener en cuenta por si se acopla a su proyecto. En primer lugar, el costo presupuestado del trabajo programado. ¿Qué hace referencia? Hace referencia al costo planeado de la cantidad total del trabajo o conjunto de actividades programadas a ser realizadas para la fecha propuesta. Es decir, se refiere a la propuesta, a lo propuesto y a la planificación de las tareas que se elaboran al inicio del proyecto y su representación gráfica da lugar a la curva S y representa el costo acumulado del proyecto. Entonces, si se dan cuenta, esto ustedes lo tienen dentro de las actividades que presentaron en la fase 2. Es como determinarlo. Tenemos el costo presupuestado del trabajo realizado. Entonces, primero estamos hablando del costo de trabajo programado y después del realizado, ¿cierto? Este costo planeado es lo no real, ¿no? Tengan en cuenta, para completar el trabajo que se ha realizado, en base al trabajo que se ha realizado en una determinada fecha y que puede ser mayor o menor al inicial planificado. Entonces, se indica el presupuesto que estaba programado para estas tareas ejecutadas. Tenemos el costo real del trabajo realizado, que es realmente el costo en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo que se ha realizado hasta la fecha. En nuestro caso, pues estaba dividido por actividades. Y tenemos la variación de programación, que es la comparación del costo entre la cantidad de trabajo realizado durante un periodo de tiempo dado y el costo de trabajo que se ha programado para ser ejecutado. Entonces tengan en cuenta pues que si tienen una cantidad negativa, pues eso significa que el proyecto está atrasado. Entonces, esta es la primera fórmula que ustedes deben determinar. De acuerdo a esa variación de programación, tiene que ser igual al costo presupuestado menos el costo presupuestado del trabajo realizado menos el costo presupuestado del trabajo programado. ¿M? Y esperemos pues que esto no les dé negativo porque si no pues había un retraso en el cronograma. Para este análisis, pues aquí ustedes tienen que hacer una serie de aplicación de fórmulas. Aquí les dejo un pequeño resumen donde se determina la variación del costo. Entonces, ya cuando determinen los presupuestos, pues hacen una comparación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo real. Pues siempre una cantidad negativa significa pues que puede estar por encima del proyecto, ¿no? Tenemos el índice del desempeño de programación, que este muestra el valor del trabajo realizado comparado con el que se había planificado. Entonces, aquí está que si es igual a 1, mayor o menor. Entonces, para que se aplique. Y el índice de desempeño de costo, que muestra cuántas unidades de dinero de trabajo se obtuvieron para la cantidad de unidades del dinero gastado en el trabajo. Acá les hice un pequeño ejemplo de cómo aplicar el valor ganado. Entonces, ustedes tienen el mismo compuesto, ustedes tienen una tarea A, B y C, y cada tarea tiene una fecha de fin estimada y un costo presupuestado según se refleja en la tabla, ¿verdad? Entonces, ahí indico un ejemplo que, por ejemplo, para el 18 de julio se analiza el porcentaje de ejecución de las 3 tareas definidas y el costo asumido en la ejecución de dichas tareas hasta la fecha. Y sí, creo que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Me colaboran con los micrófonos? Y bueno, entonces para analizar este proyecto, entonces lo que se hace es calcular lo que habíamos visto anteriormente, el índice de desempeño programado, el índice de desempeño de costos y el índice de costos. Y entonces, este es un ejemplo que pueden guiarse de cada uno de las fórmulas y las tareas que ustedes definieron en su proyecto. Bueno,
Ya después de haber seleccionado esa herramienta, como les digo, sí es muy recomendable que para esta actividad colaborativa ustedes de pronto trabajen un documento en línea, porque pues de pronto hay bastantes ajustes y se enredan un poco que solo sea a través del foro. Entonces sí es como una recomendación. Ya íbamos en la segunda parte, esta es la tercera parte, que es la recopilación de datos y análisis de los mismos. Entonces, pues realmente este proceso es interactivo y se llevará a cabo durante todo el ciclo de la vida del proyecto. Y en cuanto a la toma de decisiones, entonces aquí lo que se busca es que ustedes analicen después de montar la herramienta, la resolución de incidencias y problemas, al igual que el punto anterior, se trata de un proceso interactivo que se llevará a cabo durante todo el ciclo del proyecto. Entonces, acá lo que busca es que ustedes tengan algunas posibles medidas para la subsanación y alarmas derivadas de los indicadores de desviación de plazos y cargas. Entonces, la idea es que ustedes deberán tomar las medidas oportunas para subsanar esa desviación, teniendo en cuenta que hay otro indicador muy cercano al valor del límite. Entonces, la idea es que ustedes ya después de los resultados de la herramienta analicen la situación y puedan tomar decisiones de las situaciones y pues la idea es que busquen mitigar estas desviaciones. Entonces una de las posibles toma de decisiones es inversión en publicidad para dar a conocer un nuevo producto, trabajar en procesos de mejora de calidad del nuevo producto, buscar nuevos canales de distribución. Entonces, por ejemplo, si a mí el tema de los sensores y los indicadores me determinan que un solo sensor no es suficiente porque, no sé, el río tiene una extensión muy larga y solo me mide una parte, ¿sí? Porque las afectaciones son en otro lado. Entonces, una de las tomas de decisiones es aumentar el presupuesto para poder abarcar todo el río, por ejemplo. Entonces es para que ustedes hagan un análisis después de la herramienta, cómo poder mitigar esos resultados que ustedes obtuvieron. Bueno, y en cuanto a la elaboración de registro de resultados, entonces ustedes tienen que presentar un resultado de resolución de problemas de forma exitosa. Esto es, en la resolución de problemas, los equipos de trabajo emplean diferentes mecanismos en los que se busca dar solución a un problema presentado durante el desarrollo del proyecto. Los mecanismos utilizados y las prácticas aplicadas, así como el contexto en el que han surgido los problemas, pueden ser nuevas formas de dar solución a problemas determinados y pueden considerar como lecciones aprendidas. Entonces, pues esta parte, por ejemplo, nos puede identificar un resultado como de las alertas que yo les comentaba, cero afectaciones. Si yo tengo cero afectaciones en una región por una alerta, eso me implica que tuvimos una resolución de un problema de forma exitosa, por lo tanto, pues no hubo ninguna afectación. También podemos, en otros casos, tener acciones no exitosas en la solución de un problema, ¿cierto? Entonces, al igual que en el caso exitoso, se puede emplear mecanismos que no fueran adecuados y que deben ser tenidos en cuenta como una práctica que no debe ser seguida en proyectos a futuro. Esta acción debe ser documentada y formar parte de la experiencia que ayuda a fortalecer las iniciativas de aplicación de buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, un problema es que no, digamos, desconocimiento, que la satisfacción del cliente no sea lo más alto posible por desconocimiento. Entonces, quiere decir que nosotros no dimos a conocer una estrategia de comunicación a la comunidad, por lo tanto, pues ellos no se encuentran satisfechos. Entonces son como esas acciones no exitosas en la solución del problema. O puede ser que no se seleccionó el sensor correcto y pues digamos que las mediciones no sean tan precisas. Todo eso es la evaluación de registros de resultados.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de soluciones planteadas. Entonces, con el objetivo de aumentar el porcentaje de pacientes que hacen uso de la herramienta, se plantean las siguientes soluciones que implican pequeñas desviaciones en el costo del proyecto. Entonces, aquí hay unas soluciones planteadas como campañas de comunicación a los pacientes de la clínica dental, de la nueva herramienta de cita, mejorar en el diseño de la herramienta para hacerla más intuitiva y sencilla de utilizar. Y entre las lecciones aprendidas que se recogen, pues son como es necesario hacer una campaña de comunicación y divulgación a los usuarios finales de la nueva herramienta, donde se explique las ventajas y características de esas herramientas. Se precisa diseñar diseños de herramientas intuitivos y fácil uso. Para conseguir el éxito, algunos proyectos de innovación tecnológico implican un proceso previo de gestión del cambio cultural antes de ser implementadas estas nuevas herramientas y tecnologías. Las inversiones destinadas a proyectos informáticos que impliquen un cambio en la forma del trabajo de los usuarios deben tener en cuenta el costo de las dificultades que puede implicar la implementación de nuevas herramientas y el tiempo que se puede transcurrir hasta la inversión que sea amortizados. Bueno, para que lo tengan en cuenta, en la actividad colaborativa, cada estudiante debe aportar en el desarrollo cada parte de la estructura del desarrollo del proyecto y se debe iniciar en el foro colaborativo. Como les mostré anteriormente en la rúbrica, es muy claro que se deben iniciar al menos 2 aportes de que ustedes aportaron al colaborativo, no al individual. O sea, no suma que ustedes hayan enviado la herramienta, sí, sino que realmente se vea que hicieron un aporte a la parte colaborativa. Bueno, acá ustedes van a encontrar unos videos de contextualización general de la parte individual y de la parte colaborativa que desarrolló la ingeniera Liliana. Entonces, este es prácticamente un insumo supremamente importante porque ella elabora de forma muy práctica en 3 minutos cómo se desarrolla cada una de las partes tan individuales como colaborativas. Entonces, estos videos les van a servir mucho por si tienen alguna duda. Ella en 4 minutos les explica cómo se desarrolla cada una de las partes. Entonces, este es material que la ingeniera Liliana desarrolló con mucho cariño para ustedes y me permitió compartirlos hoy en la web conference como para que ustedes lo tengan de insumo para el desarrollo de sus actividades. Bueno, muchísimas gracias. Entonces quedó pendiente. Bueno, sí, Haider. Para agregar, se les va a compartir en el foro inicial, se les comparte la grabación y de igual forma se les comparte la presentación. Entonces, no se preocupen por la presentación, que esto se les va a compartir a través del correo interno de la plataforma. No sé si tienen alguna duda. Intenté ser lo más concreta por el tiempo. Entonces, escucho alguna preguntas, que nos quedan 10 minuticos. Sí, Pablo. Haider dice que Ingeniera, todo. buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Espérame, Bien, gracias. Ingeniera, dejo de grabar, sí, señor. regálame un segundo. Perfecto.